tus ojos y escucha lo que voy diciendo. Es un enorme privilegio formar parte del pueblo de Dios. Todos, sin excepción, fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Vivíamos en desobediencia a Dios en nuestros pecados y delitos. En Efesios capítulo 2, desde el verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, como dice aquí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Con eso te estoy diciendo que te ubiques y me ubico y ubiquémonos todos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, andábamos en desobediencia, en delitos y pecados, alejados de Dios, sin excepción. Esto es para que no veas a nadie como diciendo, yo soy muy bueno y tú quién sabe cómo estás. No, yo soy tan rescatado como cualquiera otro, tan necesitado como cualquiera otro, y estaba yo tan mal como cualquiera otro. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Fíjate que este verso habla claramente de la muerte espiritual y de la vida eterna que Dios nos da, porque dice que estábamos muertos y que nos dio vida juntamente con Cristo. Obviamente no está hablando de la muerte física, está hablando de otra muerte, está hablando de haber estado alejados. Y a veces creo que olvidamos, algunos de nosotros, y otros no lo sabíamos, ¿verdad? Que todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos totalmente ajenos a Dios y fuera de su voluntad y en desobediencia, a menos que Dios nos rescate. Todos. Diga conmigo, todos. Así que si tú eras de esas personas que pensabas que muy bueno y que quién sabe qué o que piensas en otras personas, no, es que esa persona es muy buena y muy linda y muy maravillosa, te quiero decir una cosa. Independientemente de cómo sea la persona, nunca se te olvide que el único camino al Padre se llama Jesucristo. No hay otro camino, diga conmigo, no hay otro camino, no hay otra entrada, no hay otro acceso. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce que no importa que sean buenos, no importa que hagan bien las cosas, no importa que parezcan personas bondadosas, si no han rendido su vida a Cristo y le han reconocido como Señor y Salvador, no tienen acceso. No se te olvide, porque tú tienes gente que amas en tu familia que puedes decir, es que yo amo mucho a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi hermano, o sea, a quien tú quieras. Y desde tu punto de vista son lindos o buenos o preciosos. Pero ten misericordia para con ellos, por favor. Ten misericordia para con ellos de tal manera que puedas, ¿verdad? Decir, sí, está bien que seas buena persona, pero tú necesitas recibir a Cristo para que podamos pasar de muerte ¿a qué? A vida. De muerte a vida. Y dice el verso 5, y te lo vuelvo a repetir, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que por gracia somos salvos. ¿Qué significa? Lo único que tengo que hacer es aceptarlo, recibirlo. Es un regalo. Si alguien te ofrece un regalo, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Si lo quieres, lo recibes. Eso es lo que pasa cuando le hablamos a la gente. Si tú eres la primera vez que vienes aquí, te quiero decir que te voy a invitar en algún momento de la reunión a que tú le entregues tu vida a Cristo. Ese es el regalo. Y yo lo he visto muchas veces aquí entre nosotros. La gente, por la razón que tú quieras, no acepta el regalo. Está bien, es un regalo. Pero no digas que no tuviste la oportunidad cuando la has tenido o la tienes.
Ahora, aquí lo importante es lo que voy a decir a continuación. A veces, siendo tan privilegiados como hijos, se nos hace fácil como no darle el justo valor a ese privilegio. ¿A qué me refiero? A la costumbre. Al que se sabe que es hijo, de repente parece que no le importa o no lo toma en cuenta el privilegio de ser hijo. El hijo de la familia fulana de tal. En este caso es el hijo de Dios. Y te voy a decir cuál es uno de los problemas culturales que hay con esto. Allá afuera todavía mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto, eso es una mentira. Te lo digo de una vez, si tú eres de esas personas que creías que todos somos hijos de Dios. No, Señor, todos somos criaturas de Dios. Si no fuera así, todo lo que dice la Biblia, estoy hablando del Evangelio de San Juan. Léelo, por favor. Apréndetelo, por favor. Ayer en el instituto les decía a los alumnos que el primer capítulo del Evangelio de San Juan, prácticamente todos los cristianos nos lo debemos de saber de memoria. Habla de Jesús, de cómo es el Verbo, cómo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibió le dio la potestad de ser hechos, usted dígame. Ok, entonces para poder ser hijo de Dios hay que ¿qué? Tenemos que nacer de Dios en el Espíritu y tenemos que creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Está usted ahí? No hay otro camino. Yo tengo un problema, y yo me imagino que muchos pastores también, de que nuestra gente llega el momento que se acostumbra a la iglesia. Vienen, van, entran, salen, hacen, deshacen, y de repente se diluyó el asunto de ser un discípulo de Jesús, un seguidor que ama pero que hace la vida para honrar a Dios. Y todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido llamados para ser hijos, pero implícitamente en el ser hijos es ser discípulo. Diga conmigo discípulo. ¿Y qué hace el discípulo? Pues imita a su maestro. Todos tenemos que rectificar el camino en ese sentido, porque todos podemos venir y sentarnos y escuchar una palabra o ver o cantar alabanzas. Y ya más o menos los que tenemos cierto tiempo, pues a lo mejor vamos acomodando nuestra vida para que sea más honorable al Señor y está bien. Pero que no se nos olvide que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Que no se nos olvide que somos la luz del mundo y ¿qué hace la luz y qué hace la sal? Bueno, la luz es para iluminar la oscuridad. Si yo prendo un foco de 100 watts en medio del patio, ahorita ni se nota, porque estamos a mediodía. Pero ¿qué tal a las 10 de la noche? Y le digo una cosa, nuestro país está en la noche. Y nosotros somos la luz del mundo. Y cuando habla de la sal, se habla del sazón, pero también habla de la preservación. Tú puedes buscar cómo se cura un jamón y la carne cruda se baña en sal y se deja en sal por cierto tiempo sin cocerla. ¿Para qué? Para preservarla. ¿Sí o no? La labor de la sal, además de dar sabor, es de preservación. O sea, nosotros con nuestra contribución hacemos un mundo mejor, para decirlo en términos más sencillos. ¿Por qué hacemos un mundo mejor? Porque los cristianos consagrados a Jesús no andan dañando a las personas, andan cuidando a las personas, se andan preocupando por los demás, ¿no? Grupo de intercesión. Todo el tiempo estamos orando por un enfermo, por otro enfermo, por una persona, por otra persona, por el trabajo, por la necesidad, por la que se va a operar, porque el que no tiene trabajo, etcétera. Todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo. Es una labor de tiempo completo. No podemos, no, sí, está a punto de morir, bueno, pues ya que se muera. No, no podemos hacer eso. Porque nuestro principio es un principio de vida. Diga conmigo, vida. Otra vez, vida. Cuando usted vea que algo se está muriendo, hable vida.
En el nombre de Jesús, vida. Porque hay poder de Dios en nosotros derramado y puesto y manifiesto. Me preocupa cuando nos acostumbramos al privilegio. Nos acostumbramos a ser hijos. Nos acostumbramos a la bendición. Te voy a poner ejemplos muy sencillos que la mayoría de ustedes pueden entender perfecto. Esto lo aprendí en la escuela, pero me parece un buen ejemplo. Nos decía el maestro, hablando de una clase del valor. ¿A qué se le da valor? ¿No? O cómo se mide el valor de algo. Y entonces yo pensé que iba a hablar del oro y que iba a hablar de los diamantes y cosas así. No, nos dijo algo bien sencillo y además es muy serio. Dice, lo más valioso que podemos tener, o una de las cosas más valiosas que podemos tener, es el agua potable. Y yo decía, pero si es muy barata, como seguramente muchos de ustedes podrán decir. Sí, pero ¿qué pasa si te quedas sin ella por días? Piensa. Claro, ya estás entendiendo el asunto. Como te la tienes al acceso, deja de parecer valiosa, porque es abundante y porque está ahí. Pero si deja de haber eso, como loco te pones y la buscas donde sea y como sea. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es un asunto esencial de vida el agua. ¿Estás ahí? Entonces realmente el agua, aunque cuesta poco, vale muchísimo. Ponga atención. Cuesta poco, pero vale. ¿Por qué? Porque el agua nosotros somos, gran parte de nuestro cuerpo es agua. Podemos dejar de comer inclusive varios días, pero el agua llega el momento en que tu cuerpo deja de funcionar si no tiene suficiente. ¿Estás ahí? Así está pasando de repente con la vida espiritual. Es tan hermosa la presencia de Dios que nos asiste, que nos ayuda, que se manifiesta, en la cual tú te sumerges, te empapas, estás aquí, a veces ni cuenta te das de la influencia, del baño, del toque, de la impartición de su presencia a tu vida. No te das cuenta y te vas y haces tu vida cotidiana y de repente ya empezaste a ver que las cosas, gracias a Dios, están mejor, o por lo menos estás sostenido. Y llega el momento en que te acostumbras como a abrir el agua, la llave, el grifo y que salga el agua. Así te estás acostumbrando a la presencia de Dios. Y te quiero decir una cosa, no es correcto. Así como tienes que ser sensible y humilde y reconocer que sin el agua no podrías vivir, sin el aire no podrías vivir. El agua cuesta, el aire no. Igual, te quitan el aire, ¿cuánto podrás durar sin aire? Unos minutos. ¿Sí o no? Es lo mismo. Muchas veces te he dicho, es que el Espíritu Santo está aquí, respira profundo, porque es como neuma, es la palabra griega que viene en la Biblia cuando lo describe, como viento, como aire, como aliento. Entra, pero entra por la fe y entra porque Jesús hizo una obra por ti y por mí. La sangre de Jesús me compró y eso me posiciona para poder recibir la influencia del poder de la presencia del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no se da cuenta del influjo, del poder, de la gracia del Espíritu. Pero ahí está. La gran mayoría de nosotros siempre tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña. Y a lo mejor algunos hemos ido aprendiendo a ayudar nuestra mente y corazón para poder retener al Espíritu, pero ya no con, sino en. O sea, adentro. El Espíritu Santo es el que te dice, no hagas eso. Aunque a veces no le haces caso. Pero es el que te dice, no hagas eso. O ten cuidado con aquello. O estás acercándote a una situación, a una persona, a unas cosas y de repente sientes como que, a ver, espérate. O vas a tomar una decisión y no te sientes tranquilo. ¿Qué ha pasado? Pues pon la atención. Es el Espíritu Santo. Hay un personaje que a mí me impacta mucho, que me vino a la mente mientras estaba yo estudiando esto. Es un personaje muy singular, usted seguramente lo ha leído y si no, pues lo invito a que lo lea. Pero era un hombre que nació con una pareja que no podía tener hijos y pasa, y como muchas veces en la escritura pasa, ¿verdad? Hay una visitación, Dios les concede tener un hijo, pero les pide que sea nazareo. Le voy a decir para que usted y yo aprendamos lo que es el nazareato. No es lo mismo ser nazareno que ser nazareo.
Si usted quiere aprender algo nuevo, apúntelo. No es lo mismo nazareo que nazareno. En Números capítulo 6, si usted quiere acompañarme, yo le pido que traiga su Biblia, aunque sea electrónica. No se atenga a que la pongan. Si la ponen, qué bueno, pero usted no se atenga a que la pongan. Usted siempre maneje su Biblia, ya sea de teléfono o de papel. Pero en Números capítulo 6, en el verso 2, dice, habla a los hijos de Israel, está hablando Dios, y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Dios. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Dios no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Dios. Cuando le avisan a esta pareja que el hijo que van a tener tiene que ser nazareo, le están diciendo que toda su vida, ahí dice que hay un tiempo porque había gente que hacía un voto, y el voto era una promesa que duraba un tiempo. Voy a hacer un voto de nazareo que va a durar 1 año o 2 años o lo que tú quieras. Pero en el caso de este personaje, nace habiéndosele indicado que tenía que ser nazareo toda su vida. Diga conmigo, toda su vida. Él no debía de probar ni conocer ni las uvas pasas, nada que fuera del fruto de la vid, ni las hojas de parra rellenas que comen tanto en Medio Oriente. No podía comer nada del fruto de la vid. ¿Está usted ahí? Era una condición. Otra condición era que no tocara a una persona muerta. Y otra condición era que no se cortara el cabello. ¿Qué son esos? Bueno, pues son elementos del voto. Diga conmigo, elementos del voto. ¿Qué ocurrió con este personaje? Bueno, este personaje ocurrió que como así hicieron sus padres y así lo cuidaron, el Espíritu de Dios vino sobre él. Diga conmigo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Esto que le digo es por si alguno no lo sabe. En el Antiguo Testamento es diferente la presencia del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento venía sobre personas específicas para tareas específicas. O sea, no caía el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Dígalo, no caía sobre todos los creyentes. No cualquiera tenía el Espíritu Santo. Wow. Entonces, en este caso era un juez. Dios lo levanta como juez. ¿Qué hacían los jueces? Bueno, en términos muy sencillos, la tarea más importante que se lee es la de defender a Israel de los enemigos. Pero esa defensa tiene una razón espiritual. Los enemigos se levantan solamente por causa del pecado. Dígalo. Eso apúntelo por si usted no lo sabe. Porque dice la Biblia que la maldición no viene sin causa, también anótelo. La maldición no viene sin causa, apúntele. Los enemigos no se levantan si no es por el pecado. Vuélvalo a poner ahí en sus anotaciones. Le invito a que anote. Porque luego lo único que tiene de experiencia para aprender es este tiempo. Y si usted anota, se acuerda mejor. Entonces, un juez se levantaba para defender a Israel de sus enemigos, pero era evidente que Israel se había apartado de Dios al hacer pecado y por eso se habían levantado los enemigos. ¿Está usted ahí? Entonces, ¿qué hacía el juez? Hacía que el pueblo se volviera a Dios, poniendo orden y defendiéndolo de sus enemigos. Eso es lo que hizo Dios con este juez también. Este juez se llama Sansón. Usted a lo mejor conoce ese nombre. Viene desde el capítulo 14 de Jueces. ¿Está usted bien ahí? Entonces era nazareo. Diga conmigo, era nazareo. Sansón se acostumbró a la presencia de Dios en su vida.
Sansón se acostumbró a la presencia de Dios en su vida. Lo voy a volver a repetir. Sansón se acostumbró a la presencia de Dios en su vida. Hay una característica importante en esto y pon atención porque te importa. ¿Por qué te importa? ¿Por qué? Por lo que te voy a decir a continuación. Porque una vez que Jesucristo vino a este mundo, una vez que Jesús descendió del cielo y se hizo hombre, una vez que fue a la cruz y derramó su sangre, hizo todo lo necesario para rescatarnos a todos los que creamos en Él, a todos los que le entreguemos nuestra vida a Él, a todos los que le rindamos nuestra vida a Él. Él nos rescató. ¿De qué? Del pecado, de la muerte. Nos redimió, pero no solo eso. Gracias a su obra y sacrificio, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Otra vez lo voy a volver a decir. Gracias a su obra y sacrificio, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es una gran diferencia, quiero que sepas, porque si lees cómo Dios usa a un juez lleno de su Espíritu, te vas a dar cuenta que hay poder de Dios manifiesto. Diga conmigo, poder de Dios manifiesto. No te equivoques, el Espíritu Santo no es nada más un anciano que te está ahí diciendo, haz esto, no lo hagas, pórtate bien. No nada más haces eso también lo hace, pero no es lo único que hace el Señor. El Espíritu Santo te da poder para manifestar a Dios en tu vida. Dilo, poder para manifestar a Dios en mi vida. Puedes leerlo perfectamente, clarísimamente, como pasaba con Sansón. Desde muy joven empezó a manifestar el poder de Dios, tremendo. Tenía una fuerza sobrenatural. Esa era la manifestación en el caso de Sansón. Hay diferentes manifestaciones. Acuérdense que la Escritura en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo da diferentes dones, ministerios y operaciones. Diga conmigo, diferentes. Dones, ministerios y operaciones. Diferentes. Es decir, puede haber varias personas en un lugar, pueden ser llenas del Espíritu Santo y todas pueden tener una manifestación diferente del Espíritu Santo. ¿Está usted ahí? ¿Y por qué puede pasar eso? Porque somos un cuerpo. Y porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo y somos necesarios para hacer la obra. Cada uno. Diga conmigo, cada uno. Sansón se acostumbró. En lugar de, escucha esto, en lugar de valorar, en lugar de darle un valor profundo al privilegio que ha recibido, porque él recibió el privilegio desde niño de ser lleno del Espíritu Santo. Y donde quiera que llegaba, la presencia de Dios le acompañaba. Y fíjate qué tremendo, a pesar de él. Diga conmigo, a pesar de él. Otra vez dígalo, a pesar de él. Porque algo que hizo Sansón muy fuerte es que hizo todo lo que no tenía que hacer. Ese es el testimonio más fuerte de Sansón. Sansón hizo todo lo que no debería de hacer. Tocó muertos, se relacionó con personas que no eran de su pueblo, ¿sí? Tomó vino, todo lo que no tenía que hacer hizo. Diga conmigo, todo lo que no tenía que hacer. Ahora piensa por un momento, ¿por qué lo hizo? No estaba valorando lo que le había sido concedido. No le estaba dando un lugar apropiado a la presencia de Dios en su vida. No se lo estaba dando. Fue difícil. ¿Estás ahí? Yo creo que ya te está empezando a cuadrar lo que te estoy diciendo. A ver, reunamos lo que estamos diciendo. Hoy día, cualquier hijo de Dios real, genuino, comprado por la sangre de Cristo, tiene derecho a ser lleno del Espíritu Santo. Y el que lo pide, lo recibe. De hecho, te lo voy a decir una cosa, no deberíamos de andar en la vida como hijos de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo. No deberíamos. Es un fracaso de vida. Ser cristiano sin el Espíritu Santo es un fracaso. Todo está mal, todo te sale mal. Aunque quieras portarte bien y hacer bien, no puedes. Te jalan las cosas, te jala el mundo, tu misma naturaleza se te revela. Hay una gran dificultad para cualquier persona, por buena que quiera serlo, porque no es normal en su naturaleza. Pero hay algo poderoso que hace Dios.
Y por eso es que quiso, decidió, determinó que todos aquellos que creyeran en Jesús, que le recibieran y le aceptaran, fueran llenos de su Espíritu. ¿Estás ahí? Di conmigo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, me abrió la puerta para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Sansón hizo todo lo que no debía. Dígalo, hizo todo lo que no debía. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de Sansón? Su falta de arrepentimiento. Eso fue lo más tremendo. Porque hacía cosas y sus padres le decían, oye hijo, papá y mamá, quiero casarme con esa mujer pero ¿qué no ves que aquí en tu pueblo tienes muchas mujeres? Escoge una mujer de tu pueblo. No, yo quiero esa, la que no debía. Y lo hizo varias veces. Y los padres le decían, no hijo, mira, por favor. Obviamente él decidía por sí mismo, ojalá hubiera hecho caso. Y lo mismo te digo a ti hoy, ojalá hagamos más caso. Dios quiera que pongas más atención y que no lo tomes a la ligera. Que cuando hay indicaciones bien claras en la Escritura, no las pases por alto. Porque cada vez que tú haces eso, le vas añadiendo algo a la posibilidad de contristar al Espíritu Santo. Sí, podemos contristar al Espíritu Santo, quiero que sepas. O sea, el Espíritu Santo nos es dado libremente y dice que le es dado a los que le, fuerte, el Espíritu Santo le es dado a los que le obedecen. Viene el Espíritu Santo. ¿Cómo hago que permanezca el Espíritu Santo? Obedeciendo. ¿Estás ahí? Ahora, dice la palabra de Dios que el amor cubre, en unas versiones dice multitud de pecados y en otras dice todas las faltas. El caso es que el amor de Dios es suficiente para que no necesariamente en nuestra primera falta el Espíritu se contriste. Que fue lo que le pasó a Sansón. Como empezó a faltar y no se iba a Dios. Pon atención a esto porque esto es lo que muchos hacen. Empezó a hacer cosas que no debía y Dios no se iba. Como que dijo, bueno, pues le sigo. En lugar de pararse. ¿Qué espera Dios cuando manifiesta su misericordia? ¿Qué espera? ¿Que te quedes ahí así siguiendo y haciendo lo mismo? ¿O que te arrepientas y endereces tu camino? Piensa. Bueno, velo como padre, si te cuesta trabajo verlo de otra manera. Tú puedes, con el amor que le tienes a tus hijos, puedes pasar por alto algunas cosas que hacen. Pero si no rectifican nunca, pues claro que llega el momento que dices, hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás ahí? Parecido, muy parecido. ¿Dios tiene misericordia? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios misericordia? Otra vez contésteme. Yo quiero que tú me digas o pienses por un momento más que decirme. Si te pones a pensar, ¿qué onda con tu vida? Y si pasa, Dios no lo quiera, que hoy te vas a su presencia. ¿Qué le vas a entregar a Dios? Desde el día que lo conociste hasta hoy. Si lo conociste ayer, aunque sea de ayer a hoy. Y si fue la semana pasada, aunque sea una semana. Y si tienes 20 años de conocerlo, los 20 años. ¿Qué le vas a entregar a Dios? Porque el amor de Dios está manifiesto hacia tu vida. Ese es el amor. El amor de Dios está ahí. El amor de Dios está ahí. Diga conmigo, el amor de Dios está ahí. Cuando tú lees todo lo que hizo Sansón y cómo el Espíritu Santo permanecía con él, te vas a dar cuenta cómo su amor y su misericordia le eran prolongados. Yo aquí cada rato te digo los domingos al empezar, Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí o no? A ver, dilo. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú te puedes acostar en una situación bien complicada, emocionalmente, por problemas, por faltas propias, no sé. Oras y Señor, perdóname.
Y entonces, en la mañana te levantas y primero que nada te das cuenta que estás vivo. Ya eso es parte de la misericordia prolongada, porque todavía puedes hacer cosas. La primera y la más sencilla es, gracias Señor por tu misericordia. ¿Me explico? Pero cuando te acostumbras a la bendición, te acostumbras a la presencia, te acostumbras a la rutina, haces una rutina de vida y no nada más para venir a la iglesia, en todo haces rutina. Y otro que te acostumbras, ¿sabes qué? Puede ser que se apague el fuego de tu corazón. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva, aviva, di conmigo aviva. ¿Has avivado una hoguera o un anafre para cocinar? Ya se va apagando. Si no lo acomodas, si no lo mueves, si no le atizas, si no le agregas, se apaga. ¿Estás ahí? Cuando dice aviva, no es una actitud pasiva. Ay, sí, aviva, sí Señor, avívame, avívame. No, así no es. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que hay que manifestar el amor? ¿Sí o no? Bueno, pues ahora pon atención, hay que avivar el fuego de Dios. Es una forma de manifestar el amor. Avivar el fuego. Se tiene que avivar el fuego de la pasión en un matrimonio, se tienen que avivar las relaciones, se tienen que avivar los negocios, todo se tiene que avivar. ¿Por qué la vida espiritual no? Con mayor razón. Diga conmigo, con mayor razón. Estoy basando por toda la Biblia. Acuérdense de las vírgenes prudentes e insensatas. Unas tienen sus lámparas, las otras también. Unas están procurando el aceite y las otras no. Cuando llega el novio, las que no tienen aceite se quedan afuera. El aceite equivale a la presencia de Dios. Equivale a avivar el fuego de Dios. ¿Estás ahí? Pues dile a la persona que está a tu lado, aviva el fuego de Dios. Sí, aviva el fuego de Dios. Wow. Respira un momento. Quiero que así con tus ojos cerrados, si me das favor de cerrarlos un momento, escuche lo que voy a decir. Es una oración que quiero hacer a Dios, pero quiero que tú también te la apropies, por favor. Señor, yo no quiero vivir en la rutina que me apague mi corazón delante de ti. Yo quiero poder avivar el fuego de tu espíritu y presencia, reconocer mi debilidad, mi pecado, reconocer mi apatía, mi dejarme llevar por las circunstancias, que me importa demasiado lo que pasa, ¿verdad? En el mundo, en la familia, en todos lados, y a veces me aparto y mi corazón como que se apaga, pero yo no quiero vivir así, Señor, perdóname por favor. Yo me determino, decido hacer todo lo que sea necesario para avivar mi corazón y mi fuego para contigo, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir en el nombre de Jesús? Así que Dios decide ungir a Sansón y lo unge desde pequeño. Y Sansón comete toda clase de cosas que no debe. Sin embargo, Dios lo está respaldando todo el tiempo. Donde ya fue la gota que derramó el vaso, y usted léalo después, no le voy a leer todo lo que pasó, usted léalo después. Lo respaldó con acabar con enemigos en multitudes, con armas muy simples, en fin, quemó campos enteros por la inteligencia y la astucia que Dios le dio y muchas cosas pasó. Todo para ir a ayudar a Israel a salir de la cautividad y de lo que les estaban asediando los enemigos. El caso es que por fin en una de esas se relaciona con una mujer ramera de los filisteos, o sea, de los enemigos, y ella lo importuna hasta el grado donde por fin él revela una de las cosas que provocaba su fuerza. Y una de las cosas que provocaba su fuerza era que no debía cortarse el cabello. Ya lo leímos. ¿Porque era qué? Era nazareo. Entonces por eso no se debería de cortar el cabello. No tiene nada de mágico el cabello. Porque muchas historias que ponen a Sansón le ponen un atributo de magia al cabello. No, Señor.
Era un voto que mientras estuviera cumpliendo era una señal de obediencia. Ya conmigo, señal de obediencia. Otra vez dígalo, señal de obediencia. Señal de obediencia provoca bendición, dígalo. Señal de obediencia provoca bendición. Obedezco, Dios me bendice. Dígalo, obedezco, Dios me bendice. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obligarme a obedecer. Por eso David, el salmista, dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, hay una fuerza interna que tiene que obligarse a sí mismo a cumplir. ¿Estás ahí? Soy hijo de Dios, soy lleno del Espíritu Santo, pero tengo una voluntad propia. Dios nunca me va a manipular. Si yo aprendo a dejarme, cada vez es más lo que Él me mueve, pero yo tengo que acceder. ¿Estás ahí? Lo voy a ver, pon atención. Sí puede llegar a manipularme completamente Dios si quiere, sí, pero yo tengo que querer. Yo me tengo que dejar. Si tú ves a una persona llena del Espíritu Santo que se deja mover por el Espíritu Santo, es porque se ha permitido que lo haga el Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Eso también es un mensaje para nosotros. Cuanto más yo trabaje con mi propio corazón para someterme a Dios, más Él me puede mover. ¿Estás ahí? Entonces es obvio que vamos a ver mayores glorias, mayor poder, mayor manifestación, cuanto más estamos sometidos a Dios. Amén. Y bueno, Sansón era respaldado por Dios, pasa esto que les digo con esta mujer y por fin le cortan el cabello. Y lo impresionante es que ya después de que Dios lo respalda tanto, llega el momento en que pasa algo bien impresionante. En Jueces capítulo 16, verso 20, y le dijo, como muchas veces lo había hecho, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Wow. Qué tremendo que no se hubiera dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Para que veas cómo es tan fácil descuidarnos. Mientras estamos bajo la bendición de Dios, se nos olvida que es por la bendición de Dios que estamos como estamos. ¿Sí me explico? Salud, trabajo, relaciones, libertad, entrada, salida, solución para los problemas. No que no haya problemas, pero que siempre Dios nos dé la salida para los problemas. ¿Estás ahí? Cuando se aparta el Espíritu Santo, él pensó, dijo, voy a hacer como siempre. Pero ya se había apartado de él el Espíritu de Dios. Piensa qué tremendo y qué triste. Porque a veces yo no quiero juzgar a Sansón, quiero aprender de Sansón. Yo no sé cómo Dios lo juzgó finalmente, no lo sé. Dios quiera que lo encontremos en el cielo cuando estemos ahí arriba. Pero lo que es cierto es que Sansón llegó el momento en que contristó al Espíritu Santo. Pero fíjate la paciencia de Dios. Quiero que tú te des una idea. No se escribe tanto de ciertas personas, pero de Sansón se escriben muchas cosas. Y léelo después con cuidado en tu casa. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Jueces. Y te vas a dar cuenta cómo Dios parece que todo el tiempo estuvo como con mucha paciencia. A pesar de las advertencias que tenía Sansón, seguía haciendo lo que no debía. Pon atención, por favor. Yo aquí en esta congregación siempre te estoy enseñando, instruyendo y guiando. ¿Para qué? Para que te arrepientas de tu pecado, para que obedezcas a Dios, para que seas lleno del Espíritu Santo y para que cuides tu relación con el Señor. Por favor, no seas negligente, no seas ignorante. No pases por alto las enseñanzas y las palabras que te estamos diciendo. Porque delante de Dios tú tienes que responder por lo que estás escuchando. ¿Es cierto?
Y que Dios tiene misericordia para contigo y con nosotros sí. Y que podemos interceder mientras hay vida por alguien que está mal, sí. Pero ¿quién es el que convence de justicia, de juicio y de pecado? ¿Quién? Contésteme. No, no es para que 2, 3 personas me lo digan. ¿Quién dice las Escrituras que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién me convence de pecado? El Espíritu Santo. Si yo hago lo que se me pega la gana y no traigo convicción de pecado, cuidado. Es muy probable que yo haya contristado al Espíritu Santo. Ponga atención. El hecho de que no te caiga un rayo para destruirte en el momento que cometes pecado, no quiere decir que no ofendas a Dios. Quiere decir que Él es grande en misericordia. ¿Estás ahí? Lo que nos toca y corresponde es ir delante de Él cuando hemos pecado, como dice la Biblia, y pedirle perdón genuinamente y depender de su misericordia. ¿Ven? Somos humanos, todos estamos expuestos, de hecho cometemos pecados. Y una vez, el problema es cuando tú ignoras a Dios. No lo ignores. ¿Sabes cuál es una buena práctica? Siempre, cotidianamente, decirle: Señor, mi corazón, mi deseo, mi anhelo es de servirte y de honrarte. Y sé honesto cuando se lo digas. Y sabes que tienes debilidades, pero sabes que quieres someter tus debilidades a Dios y le perdóname y no quiero que esto me gobierne, no quiero que esto me domine. ¿Estás ahí? Estoy citando ahora al apóstol Pablo. Lo que no quería hacer, eso hago. ¿Se acuerdan? Pues hay que ir delante de Dios y reconocer con humildad lo que hemos hecho, cómo hemos pecado, lo mal que las malas decisiones que hemos tomado. Pero no te sigas como hilo de media, como dicen por ahí, ¿no? No te sigas, o sea, detente. Por favor, este hombre nunca se detuvo, nunca se detuvo. Nunca se detuvo, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, no se detuvo. Aquí está esta frase que oí una vez que viene bien aplicada. El hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe. Aquí se aplica perfecto con Sansón. ¿Por qué? Porque lo estaba usando, pero no lo estaba aprobando. El hombre necio pensó que estaba siendo aprobado porque estaba siendo usado. Wow, eso está fuerte, ¿verdad? Lo voy a repetir. Aquí con Sansón podemos ver claramente que Dios puede usar a alguien aunque no lo esté aprobando. El hecho de que alguien manifieste poder no quiere decir que sea santo. Este es otro testimonio de eso. ¿Estás ahí? El corazón de Dios era que mantuviera la santidad. ¿Por qué? Porque se le llamó nazareo. Precisamente el voto nazareo es un voto de apartarse. ¿Cuántos saben que la palabra santidad significa, o santo significa apartado para Dios? El voto nazareo es un voto de santificación. Es un voto para apartarse para Dios. Y a él se le pidió que fuera santo para Dios. Y a él no le dio la gana. Y Dios lo ungió, sí. Y lo usó, sí. Sobrenaturalmente, sí. Poderosísimo. Poderosísimo. Y pensó que siempre iba a seguir adelante porque Dios no lo estaba deteniendo en la primera, en la segunda, en la tercera. Y quién sabe cuántas oportunidades le dio. Todas las que quieras. Pero nunca se detuvo. Diga conmigo, nunca se detuvo. El error de Sansón es que nunca se detuvo. Dígalo. Aprendamos de Sansón. Tenemos que aprender a detenernos. Por eso mi consejo, en cuanto cometas pecado, del tamaño que sea, porque Dios te lo hizo saber, en ese mismo momento detente y dile: perdóname, Señor, y no quiero seguir adelante con esto. Y puede ser de muchos tipos el pecado. Uno muy común, rencor. Te enojaste con alguien que te hizo algo que no te agradó y ya le estás guardando toda clase de males en tu corazón. Se te retuerce el hígado y los riñones y no sé qué tanto. ¿No?
Y dice, no pasa nada, no me importa. Cada vez que te acuerdas, sudas frío, tiemblas, te da miedo y te inquietas de encontrarte con la persona. Eso no es perdón. El perdón es, no veo a la persona, ya no me ofendo, no me siento mal, ya lo pasé por alto. Si no sabes hacer eso, estás en un problema porque no sabes perdonar. Aquí les enseñamos a perdonar. Es un principio espiritual. Y te pongo un ejemplo, pero es el único, no es el único. Ya hiciste un chanchullo por ahí que no tenías que hacer. Pídele perdón a Dios. Ya vendiste algo mal vendido, ya hiciste un trato equivocado, ya timaste a alguien, ya defraudaste a alguien, ya viste a una persona con un deseo incorrecto, ya tienes una intención. Somos humanos, somos débiles, pero tenemos que aprender a detenernos. No podemos seguir adelante como si nada. Y por favor, vienes a consejo. Pastor, tengo un problema. Me relacioné con una mujer que no es cristiana. ¿Qué tengo que hacer? Déjala. ¿Para qué vienes a un consejo a pedir algo que ya sabes que tienes que hacer? ¿Para qué me preguntas? ¿Que no es suficiente la Biblia? Pregunto yo. ¿Qué necesidad? Te lo reitero. El hecho de que tengas el amor de Dios y que Dios te use, no significa que Dios te apruebe. La vida de santidad tiene que ver con el carácter. Diga conmigo, la vida de santidad tiene que ver con el carácter. La vida de poder tiene que ver con los dones. No tiene nada que ver. El poder se manifiesta porque es un regalo de Dios. El carácter es algo que yo tengo que formar. Yo tengo que aprender a abstenerme, a decir no. Tengo que aprender a cuidar el área de debilidad que tengo. Todos tenemos áreas de debilidad, tenemos que aprender a cuidarlas. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios. ¿Soy débil en esto? Sí. ¿Puedo caer en eso? Sí puedo caer. Y porque sé que puedo caer, me tengo que cuidar. Y a los hijos les tienes que enseñar que se tienen que cuidar y mientras aprenden, los tienes que cuidar. Así como no les vas a dar a comer veneno, porque no les vas a dar de comer veneno a tus hijos, ¿o sí? Pues claro que no, solo que estés loco o endemoniado. Así mismo. ¿Por qué habrías de dejarlos que hagan cosas que ofenden a Dios y se las pasas por alto? No, Señor, se los tienes que enseñar, los tienes que detener y los tienes que estorbar hasta que lo aprendan por sí mismos. ¿Qué hacemos en la iglesia? Lo mismo, hacemos discípulos. Porque los discípulos tienen que aprender a obedecer a Dios, aunque les cueste trabajo y hasta que lo logren. Porque son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y porque son reyes y sacerdotes. Y porque estamos conscientes que somos débiles. Es maravilloso que Jesús se hubiera hecho hombre, siendo Dios, y que nos haya enseñado el camino al Padre. Pero Él llevó la carga de nuestro pecado sobre esa naturaleza. Él fue a la cruz y en la cruz fue clavado todo el pecado del mundo sobre Él. Yo solamente puedo estar agradecido por eso. Solamente puedo decir, gracias Señor, no lo merezco, pero gracias porque lo hiciste por mí. Y le correspondo. Y me detengo. Jóvenes, pongan atención. Hay mucha necesidad de que aprendan estas cosas. Porque si no lo tienes por enseñanza en la casa, también tienes que aprender que existe algo que hace el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que no hemos recibido un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino ¿de qué? Y dominio propio. Diga conmigo dominio propio. O sea, el que tiene dominio propio se puede detener. ¿Y de dónde viene el dominio propio? Del Espíritu Santo. Es impresionante que Sansón, teniendo el Espíritu Santo, seguramente el Espíritu Santo advirtiéndole que no lo hiciera, él pasara por alto lo que el Espíritu Santo le decía. Porque sabemos que tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que se apartó de él. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo antes de apartarse? ¿Dónde estaba? Pues con él. Diga conmigo, con él. Yo no sé si tú entiendes lo impresionante que te estoy tratando de pasar, pero si traes el Espíritu Santo, tienes
la presencia del Todopoderoso en tu vida. ¡Wow! ¿Merece la pena que nos esforcemos? Sí, por supuesto. El caso es que Sansón prácticamente pierde la fuerza y pierde la dignidad y pierde todo. Cuando contristas al Espíritu Santo, te quedas como sin fuerzas, sin capacidad, desalentado, desanimado, triste, abatido, etc. Pierdes la dirección. Ya ni siquiera sabría qué hacer Sansón, porque estaba acostumbrado a hacer cosas que cuando ya no estaba el Espíritu Santo ya no podía. Dejó de poder hacer las cosas que podía hacer cuando estaba el Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Por eso decía el salmista, no quites de mí tu Espíritu Santo, hablando de David. Y cuando Jesús está en la cruz y justo está pasando lo mismo, porque está cargando, no porque él hubiera cometido pecado, pero está cargando el pecado del mundo sobre su vida, ahí en la cruz derramando su sangre con todo el dolor físico que implicaba. Pero lo más terrible, lo más tremendo era el momento en que iba a quitarse, a irse de momento el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por causa del pecado del mundo que estaba sobre Jesús, se apartó de Jesús por un momento. Entonces decía, Dios mío, no me desampares. ¿O por qué me has desamparado? Porque mientras estuvo el Espíritu Santo, él aguantó todo. Diga conmigo todo. Fíjate qué tremendo lo que te estoy diciendo. Mientras Jesús tuvo el Espíritu Santo, aguantó todo. Fue el instante que se va el Espíritu Santo cuando entrega su sacrificio. Wow. Sacrificio de Jesús. Lo que más le costó a Jesús fue que se fuera el Espíritu Santo. Eso fue lo más duro. Eso fue lo más tremendo que tuvo que soportar. Y nosotros, que tenemos acceso al Espíritu Santo, a veces tomamos la actitud de Sansón. No quites de mí tu Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Vamos a hacer un par de oraciones, pero la primera es, quiero que refrendes tu oración de fe, donde tú reconoces y aceptas que Jesucristo es el único Señor y Salvador de tu vida. Es para que todos lo oremos. Si usted está aquí por primera vez, usted es a la persona a la que va dirigido primeramente esta oración, pero es para todos. Todos vamos a orar en voz audible, por favor, diciéndole, Padre Celestial, yo te doy gracias porque Jesucristo vino a este mundo a hacer la obra necesaria para rescatarme del infierno y de la muerte. El día de hoy, abiertamente, públicamente, deliberadamente, yo reconozco y declaro que Jesucristo es para mí el único Salvador, acceso, puerta, camino al Padre. No hay nadie más, no hay ninguna otra persona, ni espíritu, ni forma con la que yo pueda llegar al cielo, a tu presencia, Padre Celestial. Pero hoy reconozco que solo el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesucristo el Señor es suficiente para mi vida y para todo aquel que clame. Recibo y acepto el poder de tu sangre y sacrificio. Me arrepiento de todos mis pecados y perdono a quien me haya ofendido. No pido nada en contra de ellos. Y desde este día, vamos, dígalo, y desde este día y para siempre, reconozco y declaro que eres mi único Señor, Dios, Rey y Salvador.
En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Respire profundo. Ahora dígale, gracias Señor Jesucristo, porque abriste la puerta para que tu Espíritu Santo pueda tomar su lugar en mi vida. Espíritu de Dios, dile, Espíritu de Dios, perdóname si no he valorado tu presencia, si no te he valorado correctamente, si he hecho cosas que te han ofendido. Perdóname, perdóname de todo corazón, te pido que me perdones. Y te pido, Señor, que tomes tu lugar en mi vida, que me llenes. Lléname, por favor. Te voy a pedir que te pongas en pie un momento, porque estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene. Dile, lléname, por favor. Ahora entiendo que el que tú me uses o me respaldes no significa que yo esté bien delante de ti. Ahora entiendo que debo ocupar mi voluntad para hacer lo que te agrada y obedecerte. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, respira profundo, ven a mi vida. Lléname. Si yo te he contristado, perdóname. Lléname. Yo no quiero caminar en este mundo sin tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Guía mi camino. Instrúyeme. Adviérteme, Señor, para que no ande en caminos incorrectos o con personas inapropiadas o haciendo lo que no agrada a tu corazón. Lléname, que sea yo sensible a tu voz, y perdóname cuando no lo he hecho. En el nombre de Jesús. Respira profundo. Ahí deja tus ojos cerrados. Hay una atmósfera donde Dios quiere no solo reconciliarnos con Él, sí, para los que han estado apartados o en pecado, sino quiere llenarnos de Él. Llenarnos de Él. Fíjate que Joel dice en el capítulo 2, verso 13, y es precisamente lo que te digo: rasguen su corazón y no su vestido. Conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y con esto estoy ya prácticamente terminando. El hecho que Dios castigue porque ya está escrito y es necesario, no significa que Él se agrada del castigo. Ya lo estamos leyendo. Está diciendo que Él preferiría no tener que castigarnos. Él preferiría solamente rescatarnos, tomarnos en sus manos y restaurarnos. Y porque dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Levanta tus manos al cielo, por favor. Y dile: Señor, gracias porque eres tardo para la ira y grande en misericordia. Hoy, por fe, porque tú así lo dijiste, yo recibo tu perdón y tu misericordia. Wow. Deja tus manos levantadas. Señor, con la autoridad que has puesto sobre mi vida, yo proclamo el poder de tu sangre, la cual fue derramada por cada uno de nosotros en este lugar. Sangre con la que pagaste el precio por mí y nuestros pecados. Sangre que es testimonio en el cielo de que tiene su pueblo, que fue comprado y adquirido por esa sangre. Espíritu Santo de Dios, por todo lo que viene delante, por las cosas que han de ocurrir, por toda palabra que has hablado a nuestras vidas. Derrámate, fortalécenos, guíanos, instrúyenos, restáuranos nuestro ánimo, nuestro corazón. Guíanos para orar y echar fuera lo que no te agrada en nuestra vida y casa y familia, y el país y la nación y las naciones. Seamos, pues, la luz del mundo y la sal de la tierra, Señor.
hijos comprados, redimidos, lavados con tu sangre. Pon tu mano hacia en alto y dile: Espíritu de Dios, yo voy a avivar todo lo que has derramado sobre mí, cada don que me has regalado, cada palabra profética que has hablado sobre mí. Y yo entiendo ahora que es por gracia, es por gracia, es por gracia. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor?